Mejor hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos para conversar sobre un tema que ha suscitado la controversia desde el día de ayer, cuando conocimos que la Universidad de los Andes le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible un artículo de la Ley de Trasplantes que, para decirlo de una manera sencilla, prohíbe que sean utilizados los órganos o tejidos de los niños no nacidos abortados para ser donados o utilizados en investigación. Para entender realmente cuál es el alcance de esta solicitud, llamamos a la Universidad de los Andes. Ellos han dicho que no se van a pronunciar, que ya la Corte tendrá la palabra, pero hemos recogido algunas argumentaciones que vamos a comentar con los dos invitados que tenemos en este momento en estudio. Ellas son Jimena Escobar, que es médica, es coordinadora de Fundonar, que recuérdeme lo que significa Fundonar, Fundación Donar Colombia. Bueno, bienvenida. Gracias. Y Samuel Ángel, que es el director del Movimiento Católico Solidaridad, bienvenido también. Ya nos había acompañado en Mejor Hablemos hace algunos programas. Quiero conocer los argumentos de ustedes para, digamos, estar en contra de esta solicitud que hace la Universidad de los Andes. Doctora Jimena. Bueno, pues realmente es hacer una aclaración un poco a que realmente los órganos y tejidos de un feto abortado no pueden ser utilizados con fines de trasplante. La razón científica o médica real es que el peso, el tamaño de los órganos de un feto no se van a poder trasplantar, y segundo y más importante, pues es un feto es alguien que no llegó a nacer, es una persona que falleció en el vientre de su mamá, y la única manera en que yo puedo donar órganos y tejidos con fines de trasplante, hago esa claridad porque es para fines de trasplante, es si puedo nacer y fallezco en una condición especial que se llama muerte encefálica. De esa manera podría llegar a ser donante de órganos con fines de trasplante. Ahora, el artículo del que habla la norma nos dice que no pueden ser utilizados ni órganos ni tejidos de niños no nacidos abortados. Así que digamos que desde mi punto personal de vista no es muy claro el concepto, porque nos habla de niños no nacidos, abortados, y en general no está hablando, si yo lo miro en un contexto general de la norma me habla de donación con fines de trasplante, no está tocando el tema de investigación, ¿sí? Así que probablemente allí es donde se dé la controversia, pero realmente los órganos de un feto no sirven para ser trasplantados en otra persona. Bueno, Samuel. Sí, nosotros, como dicen popularmente, pusimos un poco el grito en el cielo, porque la norma dice concretamente que no pueden ser donados ni utilizados. Y tú no sabes para qué los van a utilizar. Ahí no dice que es para fines científicos, no lo dice. Entonces tenemos una gran preocupación de una agenda progresista que se viene dando no solamente en Colombia, no solamente en la Corte Constitucional, que es bastante progresista, sino en el mundo, en contra de la familia, de los niños y el tema del aborto, que para nosotros es muy sensible. Y tenemos la gran preocupación de que estos tejidos, estos órganos, más que para trasplante, que sí lo menciona, pero no menciona el tema científico, lo usen para temas cosméticos, cremas y productos que sí se están haciendo y se están desarrollando en otros lugares. Ya vamos a ver el uso que se le está dando a este tipo de tejidos en otras partes del mundo, vamos a hablar sobre eso. Pero si yo entiendo bien lo que ustedes dicen, no necesariamente están en contra de que se haga alguna precisión a ese artículo, porque entiendo que ambos lo encuentran también como un poco farragoso, pero no están de acuerdo con lo que pide la Universidad de los Andes o con lo que implicaría ese pedido, porque tampoco lo tenemos tan claro, que es que esos tejidos puedan ser usados para investigación. Pues Claudia, realmente la ley está sin reglamentar, ¿sí? Entonces, no sé si en la reglamentación se puede aclarar un poco esa falta de claridad puntual respecto a qué se está prohibiendo como tal. Pero de una manera médica clarísima,
los fetos, los órganos de los fetos no se pueden usar para trasplante. Bueno, y ayer Otro lo es decía el el tema Ministerio de de Salud también, claro. eso no Así se puede es. hacer. Pero yo creo que aquí el punto no es más no la cosa del trasplante, porque Ok. pues si todos los médicos dicen que no se puede, pues ya está, no se Así puede, es. sino el hecho de que se usen para investigación. Lo que pasa es que hay un tema. Si este parágrafo está como lo tiene la norma, no hay problema. Ahí está diciendo que no se pueden usar. Es lo que dicen los científicos, lo que dicen los médicos y lo que desde el derecho creemos que debe ser. Pero si tú lo quitas, generas un abismo que puede dar para consecuencias que son las que no queremos que pasen. Pero ustedes en Católicos ven la necesidad de que se precise también. Lo que vemos es que no se debe quitar. Ellas lo están demandando, Sí, que lo declaren inexequible. las dos señoras de la Universidad de los Andes. Nosotros creemos que si aparece, está bien. Si tú lo desapareces, genera un tema muy crítico. Pero entonces vamos al siguiente paso. Si la Corte dice, sí, hay que declararlo inexequible porque esto limita la posibilidad de que sean usados para investigación, entonces hay que hacer un nuevo artículo o en la reglamentación hay que precisar que para trasplante no, porque es físicamente imposible, pero para investigación sí. Digamos que la Corte, en ese sentido progresista que usted menciona, dijera eso. ¿Cuál sería la postura de ustedes? Bueno, desde el punto de vista científico, por supuesto que el tejido fetal puede servir de mucha ayuda para usos terapéuticos. La investigación es muy importante y desde muchos años atrás se ha hecho investigación en fetos, ¿sí? O de células o tejidos de origen fetal. Ahora, esos procedimientos de investigación, los protocolos de investigación deben ser absolutamente claros, son y han sido muy claros, pasan por un comité de ética médica y son siempre con el consentimiento informado de los padres de ese feto fallecido. Así que pensaría yo que no se puede limitar tampoco la investigación con fines terapéuticos probablemente, pero puntualmente el artículo debería ser entonces aclarado y ya pues tomando un poco en cuenta lo que nos dice Samuel, por supuesto si se quita podría quedar un hueco allí que no sería claro. Ahora, desconozco cuáles pueden ser las normas de investigación al respecto que estén vigentes, porque pueda que esté cubierto por otro flanco, pero realmente la investigación en fetos se puede hacer o de origen o de células o tejidos de origen fetal, pero por supuesto bajo unas estrictas normas de protocolos de investigación, precisamente para no transgredir a los padres o a ese tejido que tenemos allí. ¿Ustedes se opondrían a que sean usados con fines de investigación? Lo que pasa es que, mira, la investigación médica, y lo hablábamos un poco tras de cámaras, la viene haciendo la humanidad durante toda su historia. Es decir, si no hubiese investigación, pues no habría la posibilidad de hacer las operaciones que estamos viendo, los grandes avances científicos en materia de medicina. Entonces, ese es un tema distinto. Lo que pasa es que un poco nos hemos ido al tema de la palabra investigación y la norma no habla de eso y esa es la preocupación. No, claro, pero llegué al tema de investigación porque como no conocemos todavía cuál es el interés de la universidad en promover esto, estamos asumiendo que ya que no pueden ser trasplantados y están hablando de que puedan ser usados en otra cosa, pues otra cosa puede ser la investigación. Claro, entonces, ¿ustedes se opondrían como católicos a que sean usados esos tejidos de fetos abortados para investigación? Lo que pasa es que no nos opondríamos porque la investigación se desarrolla en el país. Lo que creemos es que mientras tú piensas y el equipo periodístico que ellos están pensando en temas científicos, nosotros creemos que hay una agenda progresista detrás de esto, que es a la que nos oponemos. Hablemos de esa agenda. agenda progresista, porque usted mencionaba en su primera respuesta que con esto se hacen cremas y no sé qué otra cosa. Y yo quisiera que Jimena nos hablara de para qué ha servido la investigación en tejido fetal, porque cuando uno pues, lee algunos comentarios incluso que me han llegado hoy, pues hablan de lo importante que es para
incluso prevenir enfermedades desde el vientre, poder investigar con tejido fetal, que no es lo Claro. mismo que investigar con tejido de una persona que muere a los 30 años. Claro. Sí. Para qué ha servido la investigación en fetos? Bueno, la investigación en fetos ha tenido múltiples usos. Por ejemplo, el uso para el tratamiento del Parkinson ha sido uno de los temas pioneros en el tema de investigación en fetos. El tema de células madres también tiene un interés amplio en el tema de investigación en fetos, pero como te decía anteriormente, todo está sujeto a unos protocolos de investigación bastante rigurosos, y es de lo que debemos siempre cuidar como científicos, no ir a transgredir ese Cuando usted tema. habla de protocolos, Sí. bueno, ya hablamos de la situación del aborto en Colombia, donde a pesar de que el aborto está legalizado en 3 casos por la Corte Constitucional, pues hay muchos abortos que son hechos en clínicas clandestinas, sometiendo a la mujer pues a unas condiciones de seguridad o de insalubridad, y cabría la posibilidad de que esos fetos abortados de esa manera sean usados para este tipo de investigación. Dentro de los protocolos de los que usted habla, ¿se hace la diferenciación entre un aborto espontáneo y un aborto voluntario? Por supuesto, y se debe hacer porque finalmente los únicos 3 casos en que no está penalizado el aborto están claramente establecidos desde el 2006, así que todo lo que esté fuera de ese contexto no podría estar en un protocolo de investigación estricto, ¿sí? Así que en ese sentido, yo no te puedo decir que haya o no lo haya, pero un protocolo estricto de investigación no debe permitir el uso de fetos abortados no espontáneos. Nosotros tenemos una preocupación adicional ahora que tocamos el tema del aborto, y es que creemos que al quitar este parágrafo se puede fomentar aún más el aborto, porque si tú determinas que puedes usar los restos de un niño abortado con fines que no especifica precisamente la norma a la hora de quitar el parágrafo, pues se puede dar un incremento. O sea, ¿usted cree que hay mujeres que exponencial. estarían dispuestas a embarazarse para abortar con el fin de vender el feto? Creo más bien que hay organizaciones que están dispuestas a aprovecharse de niñas y tomar esos órganos. Nos preocupa, por ejemplo, Planet Parenthood, nos preocupa muchísimo. Bueno, a propósito de esa organización estadounidense, porque muchas personas científicas ya han identificado que esta oposición tiene que ver con Planet Parenthood. Yo quisiera que usted nos explicara cuál es la preocupación. La preocupación es de lo que hemos venido hablando, y es que se Voy a ver usen acá. los restos humanos de nuestros niños abortados para fines que no tienen nada que ver con lo científico, que no tienen nada que ver con lo médico y que tienen más que ver con lo comercial. Y en ese sentido además hay una gran contradicción de esta agenda progresista, que es una agenda que además maneja la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. O sea, esa facultad es reconocida como una facultad, digamos, en esa línea. Y es que los progresistas están en contra del libre comercio, pero en el caso de unos niños abortados, entonces viene el tema comercial. Bueno, pero con y respecto nos a eso, preocupa. y por eso estoy viendo aquí el celular, una persona que conoce del tema dice que en otros países, en países desarrollados, esta discusión que empieza hoy a darse en Colombia sobre prohibir o limitar el uso de los tejidos fetales para investigación, asumimos, pero hay que hacer la claridad de que la Universidad de los Andes todavía no se ha pronunciado al respecto, dice que esta discusión se está dando se dio hace 30 años, y que se resolvió discutirlo por medio de comités de bioética, construyendo una institucionalidad. Y hablan de que cuando se aprueba esta ley de donación de órganos, el Centro Democrático, el Partido Centro Democrático, mete este artículo que ahorita está demandado como una especie de mico motivado por el escándalo que usted ha mencionado, el de Planned Parenthood en Estados Unidos, lo cual se ha demostrado que es falso porque no se venden partes de bebés ni en Estados Unidos ni en Colombia. En Colombia todavía no, eso es lo que queremos que se evite. Mira, todos sabemos cómo funciona un poco el tema del derecho en Colombia. Ley puesta,
¿cómo es que dice? Puesta ¿Echa la ley, echa la trampa? Echa la trampa. Imagínate que esto no dice para qué son usados esos órganos y esos tejidos, no lo dice. Dice inicialmente no pueden ser donados ni utilizados órganos, ni utilizados, o sea, el uso puede ser el que sea. Entonces es un gran peligro que tenemos que evitar en nuestro país. Bueno, tenemos que hacer una pausa para comerciales, pero ya regresamos para seguir desglosando un poco las diferentes visiones, aristas y preocupaciones acerca de este tema del uso de tejidos y órganos fetales para la investigación o para la donación o para otro tipo de propósitos. Ya volvemos a Mejor Hablemos. Seguimos en Mejor Hablemos conversando sobre la conveniencia o no de permitir o de prohibir el uso de tejidos fetales para propósitos como la investigación o como otros, que realmente lo que no se tiene claro al no haberse pronunciado aún la Universidad de los Andes sobre esta demanda, un artículo de la ley de donación de órganos que prohíbe, y recordamos, que sean donados o utilizados órganos o tejidos de los niños no nacidos abortados. Bueno, estaba leyendo aquí algo que me mandaba alguien que sabe del tema y dice, mire, por ejemplo, para lo que acaba de pasar con el Zika, ¿no? Que tantos bebés fueron abortados por cuenta de que sus mamás fueron picadas por este zancudo, pues sería de gran utilidad poder usar los tejidos de esos bebés, porque de otra manera, ¿cómo se puede incluso crear una medicina para que el día de mañana que una mujer vuelva a ser picada por este zancudo y se está en embarazo, no le transmita esa enfermedad a sus bebés? Sobre esto, ¿qué tienen que decir? Pues efectivamente, lo que estábamos hablando en la primera parte, la investigación no se puede limitar en este tipo de tejido, de fetos, de niños no nacidos, bueno, de abortos, ¿sí? De fetos abortados, no se puede limitar. ¿Qué es lo que sucede? Que no es claro ese artículo en la norma acerca de qué es lo que está prohibiendo. Pero déjeme ponerle un Sí. ejemplo, porque no sé aquí cuántas mujeres abortaron por cuenta de haber sido contagiadas con el virus del Zika, Así es. pero es posible que algunas lo hayan hecho incluso sin tener la certeza de que su bebé iba a tener alguna malformación, solamente como por la sospecha, y era un bebé deseado o planeado, en fin, pero decidieron que no lo tenían para no exponerse a la posibilidad de tener un bebé con alguna malformación. En ese caso, a lo mejor muchas lo hicieron clandestinamente, Sí. porque dentro de lo que las tres causales de la Corte Constitucional a lo mejor era difícil explicar eso. ¿Qué se hace con ese tejido? ¿Se bota? ¿Queda prohibido para investigación? Pues, bueno, ¿qué hacen en estos lugares de aborto clandestino? Pues creo que no lo sabemos. Los desechan, en teoría debería desecharse porque es un tejido biológico y por lo tanto debe desecharse en ciertas condiciones. Ahora, que se pueda o no usar para investigación, probablemente se pueda usar, pero la otra pregunta ¿es correcto usar ese tipo de tejidos para investigación? Como te decía, los protocolos de investigación siempre van con la institucionalidad de la universidad o del ente que lo esté haciendo. Por lo tanto, muy seguramente dentro de estos protocolos estrictos no se pueden usar este tipo de tejidos de fetos con abortos inducidos. Otra cosa es, por ejemplo, en este mismo ejemplo del Zika, si fue un aborto espontáneo y su mamá, y le dicen a la mamá, venga, podemos usar este feto para investigar la enfermedad que hizo en el bebé, cómo es su evolución, qué malformaciones tenía, bueno, cualquier tipo de investigación al respecto. Si entra en un protocolo de investigación y hay un consentimiento informado de su madre, es absolutamente diferente la vía de investigación, ¿sí? Entonces, probablemente la pregunta es, ¿de fetos abortados en qué circunstancias? ¿De qué tipo de abortos estamos hablando? ¿Cuál es el uso que se le va a dar a esos fetos donados? Como te decía, claramente para trasplante no es, porque no sirven. Ay, ¿sí? ¿es cierto o no sé, Jimena? No sé, no quiero que diga si es cierto o no es cierto, porque yo confío en lo que Samuel está diciendo, pero ¿usted conoce de investigaciones que se hayan hecho con tejidos de fetales que terminen en cremas y en cosas cosméticas o en otra cosa que no sea común? Las desconozco, no conozco al respecto absolutamente nada, así que no puedo lanzarme a dar algún juicio
desconozco que haya algún tipo de investigación al respecto. ¿De dónde sacan ustedes eso, Samuel? Hay muchas fuentes, que se encuentran inclusive sustentadas de manera seria en las redes, que mencionan este tipo de productos y que además son productos costosísimos. Yo quería quería decirte algo con respecto a la anterior pregunta que hiciste, con el ejemplo de las niñas del Zika. Nosotros pues de hecho estamos en contra del aborto, ¿no? Digamos en todas las circunstancias. Estamos de acuerdo, como lo ha estado el proceso de desarrollo serio de la medicina en la investigación, obviamente, pero reiteramos, este parágrafo puede generar grandes problemas en el país porque ni los demandantes han dicho para qué quieren que se usen esos tejidos. Quisiéramos que nos lo dijeran, hemos estado muy pendientes de que nos lo digan cuál es el interés, porque si médicamente, que es lo que ellos sustentan en la demanda, hay digamos el derecho mismo a la vida, etcétera, que uno pensaría que es por el lado médico o científico, como ustedes lo analizaron, pero si médicamente y científicamente no pueden ser usados para trasplantes, por ejemplo, ¿qué buscaban ellos con esa denuncia? Bueno, con por esa eso la demanda? invitación a la Universidad de los Andes sigue abierta para que participen en este programa, incluso sin controvertir con otras personas, pero para tener la oportunidad de hacer un programa entero sustentando sus argumentos. Quiero algo que no me quedó claro. En Colombia se hace investigación con tejidos fetales. O sea, en el mundo sabemos que sí, pero no sé si en Colombia específicamente. Es posible hacerla, sí. ¿Pero se hace o no se hace? Pues no te puedo decir si en este momento hay algún tipo de investigación andando en tejidos fetales, pero es posible bajo unos protocolos de investigación estrictos. Mire, pensando en lo que usted estaba diciendo antes, al principio que decía, cuando se puede hacer, o sea, Colombia permite hacer investigación con órganos de personas muertas, siempre y cuando se sigan determinados parámetros. Uno no podría equiparar el hecho de hacer investigación con un tejido de un feto abortado por su madre, porque la madre quiso, con hacer investigación con un tejido de una persona que se suicidó, por ejemplo. O sea, ¿es acaso no ético hacerlo en un tejido de una persona que se ha suicidado? Porque quiso quitarse la vida como la madre quiso no tener al bebé. Yo creo que son importantes, como dice la doctora, los protocolos con los cuales se desarrolle la actividad, porque es que la gran preocupación de fondo es de qué manera ética se está tomando ese material, se está usando, de tal manera que inclusive de manera seria sea realmente un procedimiento científico y no sea para usos, digamos, que no proceden, ¿sí? Pero digamos, ¿ustedes están de acuerdo con que se usen los tejidos de una persona que se ha suicidado para investigación? Pues nosotros estamos de acuerdo con que la medicina avance dentro de los protocolos del juramento hipocrático. Eso es algo conocido, digamos, a nivel mundial, es académico, etcétera. Pero una cosa es eso y otra cosa es el tema del que estamos tratando. Tengo 30 segundos ya para terminar, Jimena. Pues realmente la investigación es muy amplia, ¿sí? Así que se podría usar, bueno, tú lo estás colocando en un caso muy puntual, muy puntual de una persona que se haya suicidado, pues te diría, hablando muy a grandes rasgos, si la persona después de pasar por su proceso médico-legal, ese tejido sirviese para algún tipo de investigación previa autorización y previo cumplimiento de protocolos de bioética, investigación, probablemente se podría usar puntualmente, pero hay unos pasos a seguir siempre antes de involucrar una persona viva o fallecida en un protocolo de investigación. Bueno, pues les agradezco mucho su participación en el programa, Muchas todas las gracias, luces Clara. que nos dan para tratar de entender este tema que es, por cierto, muy complejo. Y de nuevo, ojalá los voceros de la Universidad de los Andes estén pronto prestos para dar su punto de vista también. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Mejor Hablemos. Los dejamos como siempre con un adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz noche.
Mejor hablemos.